Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Una nueva temporada y eso me gusta. ¿Cómo les va? Cuéntemelo todo. Muy bien, saludo a los compañeritos del control. Ah, ¿Desde ¿cuáles son? dónde transmitimos? ¿Desde pues, dónde? Desde Muy bien, ahora Yoshi sí. Records. Hecho, arrancó. Nueva temporada y vamos sin miedo. De este lado, papito, el flaco. Ali para los amigos y con amigos muy especiales. Siempre Me un gusta honor. eso. Me gusta este viaje y me gusta el con quién vamos viajando. Y por este lado, mi mano derecha o mi mano izquierda, no. Aquí es el señor Jimbo. Jimbo Neutron, para mis amigos en Instagram, Jimbo Ah. Neutron. Importante ahí en los daticos de Ya la comenzó red. a dar daticos, ¿no? Por favor, yo soy un hombre serio, Jimbo Neutron. Óigame, de una vez ya me da pánico, me da miedo que arranque con su Jimbo Neutron. Y de eso será todo el mes. Sin miedo. ¿Están Ay, ay. listos? ¿O se salen? No, Un poquito de miedo, pero acá estamos. Esta serie vale la pena. Mellito. No, verdad, miedo. Y cuando hablamos de miedo uno se pone nerviosito, porque uno no sabe a qué horas va a comenzar la historia, de qué es. Pues remontémonos donde empezó esta historia del miedo. Definamos qué es el miedo, lo primero necesitamos ahí, así de que, señor diccionario, bóteme qué es miedo. Bien, según los académicos y los que saben, el miedo es una reacción natural del cuerpo psicológica frente a un riesgo que puede ser real o imaginario. Muy bien. Señor, usted que es de la calle, el camino, que va por aquí, por la vuelta, ¿cómo define el miedo? Cómprese un perro si le da miedo. Así Sí, eso dice. Cómprese un perro si le da miedo. Si tiene mucho miedo, cómprese un perro. Miren, hoy cuando regreso al barrio donde nací, oiga, les confieso que cuando voy por las calles y tardecito, ya me da mello. Sí. Pero si yo vivía ahí por años, hermano. Por años. Yo tampoco viví por ahí, yo sí también me También. Ese lugar da Yo no miedo. viví por Este man años ni ahí. siquiera lo vi allá, pero le da miedo. Ya, ustedes me cuentan y yo ya sé dónde es. Me da ya, mucho sí, miedo. claro. Ah, pero qué, de una vez me van a discriminar por el Es lugar que- donde nací. No, pero Qué es belleza. poco iluminado. No, Un caño, no, o sea, el caño demarca la zona roja. Pero antes de ese miedo, que eso era como a los 20, 18 años, que era un miedo, pero miedo, A perder. sí, a perder perder. todo. Cuando uno habla del miedo, también tiene que hablar de ese miedo que preserva la vida, ¿no? Porque Ujú. eso es otro asunto. No es el Sí. miedo de, ay, qué susto, que se me corrió la cortina, no, sino el pánico de voy a pasar la calle, la avenida, y el susto que tengo de los automóviles, y más cuando estamos en una ciudad como la nuestra. El miedo es un mecanismo natural de preservación, es para evitar morirse. Si no tuviésemos ese mecanismo, ya saben, la curiosidad mató al gato. Para Entonces, evitar morirse, me gusta para eso. evitar ¿Para qué es el morirse. miedo? Para evitar morirse. Ujú. Sí. No, y el miedo, el miedo a veces, me gusta pensar en esto, pero también me da miedo, ese miedo que lo limita a uno. Arranquemos desde los orígenes primarios. Oiga, el miedo fue infundido, enseñado, ¿cómo fue esto? Porque a uno le decían cosas como, si usted no se toma la sopa, viene el señor del costal y se lo regalo. Así le decían a uno. Sí. Y desde ahí uno veía a un señor con un costal y decía, no, ese man no puede venir. Yo me tomo 10 platados de sopa. ¿Ustedes qué les dijeron? Cuente, No, yo- cuente, papito. no, ya hoy ve uno al man del costal y uno dice, no, yo ya me tomé la sopa, a mí no me venga aquí a molestar. Dijo, cuando ya crece uno, ya lo Ya. confunden a uno es con el man del Con el costal. nombre del costal. Ya Exacto. uno es el man del Es el costal. ejemplo. A mí mi sopa, porque en este caso mi sopa, y eso lo hablaba con mi papá el domingo, era un montón de repollo. Ahí nos toca dar claridad. Esos son que verduras, legumbres. verdura, sí. Listo. Eso, Las voces del Las cielo voces del revelan la verdad. ¿Y qué dijeron? Legumbre. 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 Aquí lo salvan a uno. Aquí la salvación viene de arriba, papi. Y en audio. Y no demora. Y de al lado, derecho, izquierdo. Repollo. Me daban unas hojas verdes. O sea, la sopa, la cuchara se quedaba parada en la sopa. Sí. Y no había, yo no podía pedir, podía pedir una peguita, un arrocito, nada. ¿No tiene nada. otro principio? No hay principio. No hay nada. más. Eso. Y cuando hablamos de que, uy, señoras y señores. Las voces del cielo también
aparecen Porque, para porque la pedir gente, la gente claridad. dice, bueno, Dan ¿y claridad qué y es piden principio? claridad. Ok, cuando usted va a un restaurante e ingresa y pide el menú, solicita el menú para Ush, que usted alta, pueda alta. elegir En nuestro país, ¿no? exacto, y en nuestro país, en Colombia, para que usted pueda elegir qué va a comer. ¿M? El principio es lo primero que le sirven. Lo primero Venga, que venga, solicita. este man la sacó del estadio. O sea, es Venga, solo de... el no, principio es lo que no es arroz ni espere, ensalada. Pero es papi. muy chistoso. Solo de pensar que usted juega béisbol, el man ya sé que el man la sacó del estadio. De primeras, jugando lo que le béisbol. sirven. ¿Ah? Puede ser frijol, pasta y otro montón O de mixto. cosas. Sí. Ujú. En O mi- lo que queda. En mi caso no había nada. O sea, el principio era el final. Lo único que había. Y si me motivaba, otro platado de lo mismo. Uy, duraba horas tratando de comerme eso llamado repollo. Y no es re chicken, sino repollo, una verdura como tal. Qué susto, me decían que el coco. ¿Ustedes alguna vez escucharon ese del coco? Sí, El coco, claro. un clásico de la montaña, el coco. ¿Alguna vez lo vieron? No. No, Yo no he- nunca, Yo nunca. siempre me asustaron con la tabla de multiplicar, 2 por 1, 2, 2 por... Y cuando, no, si sigue así, va a venir el coco. Pero, Yo ¿cómo quiero hacer sería? acá una incidencia, ya que estamos hablando de cómo nos asustaban cuando éramos niños. Yo hago escuela en casa hasta los 15 años. Eso ahora cómo se le llama, porque antes era escuela en casa, pero hoy tiene un nombre así que uno dice, uy, ¿dónde Para la estás? gente de alto Nivel. de alto Nivel. gourmet, iba a decir. ¿Turme qué? De turmeque para acá, que traduce como gourmet, alto gourmet. No, Homeschooling se llama oiga, sí. en inglés. Es el Suena- término suena raro. Claro, que traduce escuela en casa. Entonces, mi papá era nuestro profesor, era el que se encargaba de darnos todas las lecciones del caso, profe. matemáticas, sociales, y nosotros teníamos un horario. ¿M? La amenaza de mi papá cuando nosotros no queríamos estudiar, Sí. que nos rebelábamos y no hacíamos lo que teníamos que hacer, era que, bueno, no quieren estudiar, tienen que ponerse a hacer algo. Y nos ponían a trabajar. Pero el trabajo era hacer cosas de limpieza en la casa. Entonces Oye, me el acuerdo aseo. que, exacto, nos amenazaban con que el trapito y limpiar las paredes que nosotros mismos habíamos ensuciado. Entonces, bueno, tienen que limpiar, pero esos castigos duraban como 5 minutos porque nosotros no, sí queremos estudiar. No, pero Y se solucionaba. hoy todavía hay trabajos que dan susto. A mí el trabajo me da mucho miedo. Uy, sí, hay unos A mí me da trabajos mucho que miedo dicen, trabajar. No, no solo el trabajo, cuando es el jefe y cuando no se le paga a la gente, eso qué susto y qué pánico el que da. Dejemos un poquito nuestra infancia esa donde el coco y a los 12 y 13 años, ¿ustedes todavía seguían creyendo en el coco? No, ¿O ya no? No, ya no, no. Entonces, ya. ¿cuál era el pánico en ese momento? No, ya yo recuerdo que a lo que uno más le tenía miedo era como no pertenecer al grupo, al parche, a lo que los demás hacían. Entonces, si todos iban a jugar micro, tocaba ir a jugar micro. Si todos jugaban monedita, tocaba jugar monedita. 3 huecos. Bueno, esos son Uy, juegos de ahí aquí sí, muy juegos típicos, tradicionales de Colombia. callejeros. Y si uno no, como que no hacía parte de eso, se volvía como la persona rara, extraña. Entonces, en mi caso, no fui como tanto de ese team calle, fui más del team televisor. Oh. Entonces, por eso yo conozco hartos lugares en el mundo a través de mi pantallita de televisión. Eso también daba miedo hablando del Team Televisión, perderse algún episodio. Hoy en día, si uno se lo pierde, Bueno. lo puede volver a ver. En ese momento sí era fatal. Miren, piensen, hagamos esta imagen. En todas las casas de mi barrio colocaban una cosita de hierro para que la gente viniera y limpiara los pies para poder ingresar a la casa. A veces ponían un caballito y la gente venía y limpiaba sus pies porque como no había pavimento. Ah, para eso era ese Claro, caballito. hasta ahora, bienvenido, Yo había papito. visto ese Ah, caballito en muchos barrios y yo decía, Papi, es pero que- la gente es que les gustan los caballos. ¿Por qué el No, soy, caballo a la soy entrada? un man de 52 años, medio siglo encima. Esos caballitos era para limpiarse los zapatos y no entrar barro. Ese caballito quedaba cerca a la ventana
y entonces me subí ahí y desde ahí veía los episodios del Llanero Solitario. Pero también había una serie que se llama, ay hombre, Intocables, Intocables, se llama como tal, y creo que la volvieron a repetir ahora, y era de Mello. Entonces, nosotros me paraba y pagábamos un Una pesito, monedita. una moneda, Una moneda. una monedita, una sola monedita para ver el capítulo, pero como me daba mello, pues yo me iba para la casa. O sea, esa plática se perdía. Sí, Se claro. perdía la mitad. Mm, 50 centavos. eso nos pasa a los 12, 13, 14, pero uno dice cuando cumpla 18 años, los miedos desaparecen. Soy Superman. Sí, ya cambia. Con cédula yo ya asusto al Coco. Mire, Coco, señor Coco, tengo cédula. Señor ropavejero, Pero asusta. claro, con la foto, Asusta, con la asusta al fotografía. coco, sí. Pero tiene que ocultarla rápido porque si no, con esa no asusta a los militares. Y ¿Ya además, tiene la cédula? y además de eso, cuando uno es niño le dicen el coco está afuera. Y cuando uno ya tiene 18, papito, ya como que ya para afuera. Y uno, no, venga, déjeme quedar más bien, déjeme quedar aquí un ratico más. Yo creo que en ese momento los miedos nos lleva a ese limitante, ¿no? Los miedos comienzan ¿qué voy a hacer? Eh, voy a tener novia, me casaré, me llevará al ejército, Ay, irá a la universidad y comienzan a generarse otro montón de miedos. Yo creo que en lo que podemos llamar ¿qué será de mi vida? La seguridad, y la canción aquella rockera de nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando Cuando seas seas grande. grande? Oiga, los miedos son una cosa Y que complicada. uno no sabe ni para dónde va a coger. Todo el mundo, bueno, ¿y qué va a hacer de su vida? Ja, no, no diga eso. Es un asunto bastante complicado enfrentarse a la edad adulta sin saber qué va a pasar con uno. Ese miedo ¿Y qué es ser adulto? y qué es ser adulto. Yo creo que en nuestros próximos momentos con esta conversación vamos a ir descifrando, ¿les parece si podemos ir descifrando esos miedos ya muy específicos como tal? ¿Eh? El miedo suyo, ese que de pronto se parece al del flaco, pero no es el del flaco, o el miedo que yo tengo y que pensé que cuando me casaba, porque después dije, no, cuando yo me case y tenga hijos, esos miedos van a desaparecer, porque ya soy un tipo grande, ya. No, se unen con los que vienen apareciendo. Hay miedos del pasado, miedos que se hacen del presente y ese miedo al porvenir. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Hoy quiero contarles mm, que me lleguen a decir o que yo escuche, abuelito. Uy, parce, de verdad que eso me pone nervioso. Abuelito, dime tú. Sí, Abuelito, no, dime no, tú. venga. Claro. ¿Y cuánta gente no está en la misma situación diciendo, tengo miedo a envejecer, tengo miedo a casarme? Lo O vamos a no, averiguar en los próximos o a no días. hacerlo. O a no casarse. Ay, no. O quedarse de verdad uno solo por ahí y uno dice, no, pero es que todo el mundo lo hace y yo no. Y entonces, ¿cómo vivo? ¿Cómo hago? Mire, usted me contó que no era futbolista, sino beisbolista. ¿Cuál fue el pánico que le generó? Porque todo miedo lo lleva a uno a algo. ¿Qué le genera a usted el miedo? Y luego el miedo que le produce, porque eso es una cadenilla. ¿Cómo diría nuestro españolete? Es una seguidilla de eventos desafortunados. Seguidilla. Eso me escuché cadenilla y seguidilla. Seguidilla. Luego jugamos los naipes, amigo. ¿Qué pasó cuando estaba a punto de hacer el jonrón? Bueno, entonces tengo como 11 años y en mi cuadra se jugaba, en mi cuadra, dícese de el La lugar, calle, sí, sí, donde un lugar residencial y ahí jugábamos béisbol. sí. Con tres piedras y un bate estaba de moda unos dibujos animados que se llamaban así, béisbol. Lo transmitían como en Perú, yo no sé, pero a mí me llegaba la señal. Hermano, se Y a los de nota. la cuadra también, entonces ahí estábamos y era muy demorado que a uno le tocara batear. Entonces estaba yo ahí listo para batear y siento esas ganas horribles de ir al baño.
de hacer chichi. Yo dije, tengo dos opciones. O bateo o me hago chichi. Y fue un jonronazo. Sí, muy bien. Fue un jonronazo porque no me importó, me batí, me hice chichi, corrí las Desde ahí cómo quedó. ¿Cómo lo y desde bautizaron? ahí ya me bautizaron el Gimioni, o el Mioni Ok. Pinzoni, o el Gimión. Bueno, y un montón de seguidillas. Creo que ese pánico a que yo tengo que hacer algo y no lo voy a hacer bien, siempre genera ese desagüe, lo que es ir al baño. Como jugador de fútbol también, antes de iniciar, los nervios y el susto me llevaban a ir al baño, a ir a hacer chichi. Si no hacía, no, eso se volvía un complique. La gente que hoy que nos escucha, que nos Que hoy se ve, está haciendo ¿eh? chichi. Sí, Mientras batea. no, mientras batea. La gente que hoy decide no batear por el miedo y dice, no, mejor no me arriesgo, mejor no busco ayuda, no hago nada, sino voy a reducirme a no contarle a nadie. Y creo que ahí es donde comienza, de verdad, es el punto donde arranca todo, o no lo hemos vivido así, porque mientras no aceptes que tienes ese miedo, y luego hablaremos de fobias y de otras cosas durante esta temporada, pero por ahora hablemos exactamente de eso. La gente que no lo acepta nunca lo va a afrontar, y si no lo afronta, pues nunca va a tener la opción de alguien que le eche una mano, una ayuda. Y nosotros en este caso tenemos una oportunidad, no vamos a solucionarle la vida a la gente porque no estamos aquí para solucionarle la vida a la gente, pero sí para mostrarle cómo nos ha sucedido a nosotros, dónde hemos podido y con quién hemos podido ayudar. Y si hay que hacer el jonrón, y así como le tocó a Jimmy, pues ese día supo lo que era hacer un jonrón y también vivir una experiencia bien incómoda. A- Ay, amigos, el miedo limita a mucha gente. ¿Cuánta gente está limitada hoy? ¿Cuántas cosas uno dejó de decir por miedo? Un me gusta, me llamas la atención, me caes bien, eres especial. No, qué miedo. No. Hoy más que nunca, y que ya lo escuchaba, hoy todo es romántico. Uno a un amigo no le puede decir, oye, te quiero. Uy, pero se volvió el otro equipo. No, pues no, yo lo quiero como amigo, nada, normal. Mi masculinidad no se ve ahí afectada solo porque le diga a mi amigo, venga, me cae bien, severo, usted. Y uno se inventa, severo, me cae bien, re buena, y todo para decir, para tratar de demostrar cariño, no de una forma como tan, que no suene romántico. Pero es eso. ¿Y qué miedo el hablar de la fe? Uh, Uy, eso es un susto, hermano. Uh, La gente prefiere no, no. Pasar de agache, Sí, sí, claro, invisible, modo ninja. eso. Y no puede ser. Porque si hay algo mire, si hay algo que quita los temores o los controla, los pone en el lugar correcto, dominio propio, como quiera llamarle, es eso otro llamado fe. Es esa expectativa y esa experiencia de si tengo miedo al futuro, lo sé, pero también hay algo que me asegura el futuro. Pero ¿sabe cuál es el miedo de hablar de la fe? Que, Me da miedo verlo así serio. exacto, cuando la gente habla de su fe, pero su fe no está Ah, compaginada con lo que hace. Por eso es mejor no hablar de aquello de que se cree, porque si lo ven actuando, va a ir muy en contravía de aquello que usted está compartiendo con sus labios. ok, hecho. Así empezamos diciendo lo que era el miedo puede ser algo real o algo imaginario. Y se necesita fe porque para vivir siempre vamos a tener algo llamado inseguridad. Es cierto, uno puede cuadrar un montón de cosas, un montón de vainas, pero necesita fe. Fe para saber que aunque mañana nadie le asegura lo que va a ocurrir, su fe puede descansar y descansar en un punto muy interesante. Y es como las voces que nos hablan a nosotros aquí desde arriba, esa seguridad de no estoy solo. Y creo que ahí es donde cambia la historia. Sin miedos. ¿Será? Luego nos veremos entonces, porque Seguimos luego hablando. hablaremos específicamente de los mieditos. Nos vamos entonces. Hecho. Hasta una Señores, ha sido un próxima. gustazo compartir con ustedes. qué bueno, muchísimas gracias. Ya Será, saben. será hasta la próxima.
Un abrazo para todo el parche, yo iba a decir todo el parche de House Aliento. Un abrazo grande de corazón, sin miedos.